La entrevista con Ángel Martínez Armengol. Está en la mesa de la tercera de En Contacto en esta tarde martes el doctor Paulo César López Romero. Bienvenido, historiador. Muchas gracias, Doctor, bienvenido. Por la oportunidad. No, al contrario, él va a presentar el día de mañana una charla, una conferencia en el Museo Casa Jalapa que se antoja muy interesante, mire usted, ¿no? El título es Jalapa 1519, nuevas reflexiones a 500 años. ¿A 500 años de qué? Pues de la conquista, de la llegada de los colonizadores españoles, ¿no?, a estas tierras. Estamos celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz, ¿no?, del puerto de Veracruz. Hay muchas bueno, cosas, en fin, ¿no?, muchas cosas ahí. Hay todo un debate. Todo un debate, así es. Que se reabre en la coyuntura de estos 500 años, digamos, ¿no? Sí, digamos que es un debate que se viene ya practicando, al menos desde el campo de la historia, desde el mismo 1992. De los 500 años del descubrimiento de América, del ¿no? encuentro de dos mundos, descubrimiento entonces, de América, del Día de la Hispanidad, o como se le quiera llamar. Todas esas cuestiones han dejado nuevos debates y sobre todo han hecho el hincapié en hacer algo que antes se había dejado de hacer, que era un poquito hacer crítica de lo que se nos había dicho que había ocurrido, porque hay que tener en cuenta de que el proceso de conquista es algo muy complejo, es algo que todavía tiene muchas cosas que explicar. Se dio por sentado que ya sabíamos, vinieron los españoles, nos conquistaron y de ahí lo que sigue, ¿no? Pero desgraciadamente, para bien o para mal, yo digo que más para mal, este proceso de conquista ha sido trastocado por política, por religión y por nacionalismos. Claro. Entonces, cuando no podía ser de otra manera. En su momento tenía que tener... Estamos durante muchos años estuvimos ante una versión utilitaria de la historia. Claro. Entonces, yo necesito construir un discurso, necesito construir ciertas pautas de la historia en función de lo que estoy viviendo, ¿no? Y lo que se estaba viviendo cuando se formaron todas estas cuestiones era la formación del Estado Nacional Mexicano, ¿no? Claro. Y ese dejó muchas bases de lo que se vivió y no se adentró mucho en las implicaciones que este proceso provocó, ¿no? Que de suyo la conformación del Estado mexicano pues fue un proceso también muy largo, muy complejo, nos tomó más de 100 años desde la independencia hasta después de la revolución incluso, ¿no? Exactamente. Sentar las bases de un Estado como tal, ¿no? Y de llegar a la construcción de este cuerpo social que hoy tenemos, ¿no?, que es el Estado-Nación. Pero bueno, a ver, en 1519... ¿qué era Jalapa? ¿Dónde estaba Jalapa? ¿Qué había aquí, pues, no? ¿Con qué se topó Cortés, si es que se topó Cortés con algo por aquí? Digamos que es un poquito la naturaleza que va a tener la charla de mañana. A ver. Vamos a hablar de cómo estaba Jalapa en esas épocas. Lamentablemente las fuentes, hay que decirlo, no nos ayudan mucho para hacer una reconstrucción casa por casa, calle por calle, o exactamente cronológica, ¿no? Decir una fecha, un punto de inicio. Tenemos ese problema, o sea, las fuentes históricas no nos están otorgando la veracidad o un recreo de los hechos, un recuento de los hechos fidedigno, sino que nos dan ciertas pistas de cómo podría haber sido Jalapa en esas épocas, ¿no? Pero también, hay que decirlo, no solamente contamos con las fuentes históricas locales, también contamos con estudios, diversos trabajos, mapeos, análisis de otros especialistas a nivel nacional e internacional, que nos permiten de cierta manera hacer preguntas. Y esas preguntas nos ayudan a reconstruir de distinta forma lo que fue Jalapa en esas épocas. Una de las cosas que te puedo adelantar es a raíz del recuento de todas estas evidencias históricas de estos estudios, es que bueno, Jalapa no estaba conformada por estos 4 barrios que se nos están diciendo, ¿no? ¿Cómo? Eso es una cuestión que Tlalmecapan, Chacapan, Jalitic y Tecuanapan son barrios que se formaron posteriormente, pero no contamos con evidencia ni histórica ni arqueológica para sustentar la existencia de estos barrios, ¿no? Entonces, y incluso no tenemos evidencia todavía para decir si el conquistador o sus tropas entraron por cierta calle, por Jalapeños Ilustres, no creo, ¿eh? No, pues no, imposible, ¿no? No por la zona de San José, no tampoco. creo que existiera nada de eso. Nada de eso, exactamente, porque y eso es otra cosa, ¿no? De que la Jalapa de esas épocas era muy distinta a la Jalapa que es más, no era ni ¿no? siquiera Jalapa, pues. Vamos a ponerlo en esos sentidos, ¿no? Pues sí, hombre, no. Es decir, es que también toda esta construcción geográfico-espacial que tenemos hoy
de ninguna manera se corresponde con lo que había antes de la llegada de los conquistadores. Es decir, las denominaciones, las toponimias, los asentamientos humanos, la organización incluso, ¿no?, de estos asentamientos, no tiene nada que ver lo que hoy tenemos con lo que había hace 500 años. Y efectivamente, y estás diciendo una cosa que me parece muy pertinente y que hoy en día se está abogando mucho por esa, porque si hay una cosa que también, que es parte de las implicaciones de la colonización europea, es precisamente el cambio de la geografía. Claro. El cambio de la geografía fue fundamental porque los pueblos, si bien comparten toponimios, nombres de los lugares, con las cuestiones de la lengua náhuatl, no quiere decir que, por ejemplo, donde hoy en día conocemos Coatepec estuviera ahí. O Jico, o el caso de Tlacolula, en el mismo Jalapa, porque incluso cerca de esos lugares, y muchos de nuestros radioescuchas tendrán la referencia, hay cerca lugares que se llaman viejos, Tlacolulán Viejo, Jico Viejo, Pacho Viejo, Coatepec Viejo. Eso habla de una posición anterior. Claro. Entonces, donde antes estuvo el pueblo era donde hoy se reconoce como el Viejo, y posteriormente fue trasladado a otro lugar. Lo mismo pasó con Jalapa, al menos de las evidencias que podemos tener y que nos pueden dar una pista de cómo era esa Jalapa, podemos entender de que era una serie de casas esparcidas, dispersas, entre lo que hoy es la zona de Poeta Jesús Díaz, de Jalitic, hasta la parte de Coapexpan y, ¿cómo se llama? La Pitaya, por allá, por el camino a Briones. Digamos que toda esa área era conocida como Jalapa, ¿no? Es lo que al menos los documentos que son posteriores a la conquista nos dejan ver. Sobre todo son documentos de reclamos de tierras. Hay jalapeños, de la época colonial que están reclamando tierras en la zona de Zoncuantla, lo que es ahorita la Pitaya, y la zona de Coapexpan. Y en los documentos alegan que alguna vez ellos estuvieron allá como pertenecientes a la comunidad indígena de Jalapa, y reclaman la propiedad de la tierra, digamos, ¿no? Que finalmente es... Son pistas que nos ayudan a ver que Jalapa era muy distinta a lo que hoy en día se nos ha conformado. Y bueno, pues hubo un mito que se creó en función de una raíz prehispánica de Jalapa, porque hubo una época en donde era necesario remarcar ese hecho, ¿no? Vamos a ponernos así, en el siglo XIX se necesitaba demostrar que Jalapa era una capital con historia nacional. Claro. No como Veracruz, que había sido fundada por el mismo Cortés. Como Córdoba Orizaba, que eran construcciones coloniales, claro, asentamientos. Y entonces Jalapa quiso demostrar en su momento que poseía raíces prehispánicas, ¿no? Y como tenía nombres prehispánicos en los manantiales y en algunos barrios de la capital, pues asumió que esos tenían una larga presencia. Larga presencia que hoy en día, ya sabemos, no tiene, ¿no? Entonces son cosas que están a debate hoy en día. Son parte de los mitos fundacionales, ¿no? Así es, decir, de estos mitos fundacionales que están presentes, pues lo mismo en nuestro país, ¿no? A partir de la conquista de la colonia, pero también en Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Con los colonizadores anglosajones, pero también en el Cono Sur, en el Paraguay, en Brasil o en Argentina mismo, ¿no? Es decir, son mitos de fundación de asentamientos humanos, algunos sí, digamos, ¿no? De asentamientos antes de la llegada de los españoles, pero otros, pues que se tuvieron que inventar. Y volvemos a al fin de cuentas, por eso son mitos. Así es, y siempre el mito es atrayente, es claro, es lógico, no le busques más problemas, ¿no? Qué interesante. ¿Mañana a qué horas, doctor? Mañana vamos a estar a las 6 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa. Ahí los esperamos. ¿Va a estar usted y? José Antonio Contreras, un arqueólogo que se ha dedicado a hacer investigación arqueológica en el corazón de Jalapa. Muy bien. Es de los que con él ya sabemos de que no existen estos barrios porque ha excavado en lugares donde se supone estaban estos sitios y no hay nada. Y no hay vestigios. Exactamente. Y tampoco hay claridad de cómo fue el paso de Cortés ni nada de esto por acá, porque ¿no? lo único que tenemos son las crónicas y las crónicas no están hechas para hacer historia en su momento. Cortés escribió sus relaciones para impresionar al rey de España. Sí, claro. No para hacer una historia nacional. No. Entonces todo lo que hace Cortés es bonito, es increíble y es así porque necesita él demostrar. Claro. Y por eso no entra en detalles si tal día pasé por aquí, si tal día pasé por acá. Bueno, porque además la medición del tiempo entonces tampoco era como hoy, y no nos ayuda, ¿no? Y precisa, ¿no? A las 6:44 de la tarde del 19 de agosto pasé. Exactamente. Hace 500 años no había ese concepto de medición del tiempo. Claro. Y aunque lo hubiera, bueno, pues el objetivo no era medir el paso exacto de cada lugar, ¿no? Además, vamos, es decir, es que cuando uno está viviendo lo que está viviendo,
no está pensando que está haciendo historia, pues, ¿no? Exactamente, van otras condiciones. Hay otras ¿no? cosas, claro, por supuesto. Incluso ¿no? dentro de y esta es otra cuestión que tenemos en pauta hoy en día, es que también por centrarse tanto en la figura de Cortés, no se ven, por ejemplo, los exploradores de avanzada. Y había un señor que se llamó Miguel de Zaragoza, que fue incluso náufrago de la expedición de Grijalba. Y que él ya estaba aquí cuando Cortés llegó. Mire. Y luego señor pide encomiendas, después de que ocurren todos los hechos consabidos de la conquista, pide encomiendas en Coatepec y en Jico. Entonces, o sea, reclama derechos sobre una tierra que ya conocía. Claro. Y hay especialistas que indican que este explorador fue el primero en pasar por esta. Mira, okay. Bueno, de todo eso van a estar hablando el día de mañana, si usted lleva interés, a las 6 de la tarde en el Museo Casa Jalapa, aquí en el centro, en el corazón de la ciudad, abajito del Parque Juárez. Pues mucha suerte. Qué lástima que yo no voy a poder estar escuchándolos, pero será sin duda un agasajo, un deleite escuchar al doctor Paulo César López Romero y a José Antonio Contreras, arqueólogo, que van a estar hablando de estos 500 años de Jalapa. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por el espacio y un saludo a todos. Son las 6:46.